La historia como disciplina y sus periodos. Mi nombre es Ronnie Fernández y mis compañeros son Isabel Escama, Kelly Pan San, Diego Fernández y Ashley González. ¡Hola! La historia como disciplina surge como una manera de responder a preguntas como ¿quiénes fueron nuestros antepasados? ¿O cuándo se fundó la ciudad en la que habitaban? ¿O cuál es su origen de lengua y sus costumbres? Todo esto de manera sistemática y científica. Los historiadores recogen, analizan y organizan información sobre diversas sociedades del pasado para construir un relato comprensible sobre lo ocurrido en aquel entonces. La ciencia histórica se concibe como una ciencia social. Es una ciencia porque sigue los métodos de la ciencia moderna y analiza los hechos de modo sistemático. Por otra parte, es social porque su objeto de estudio son las personas en sociedades. El estudio de la historia se puede utilizar para varias razones. Permite conocer el origen de elementos de la vida cotidiana actual, como costumbres, herramientas, utensilios, palabras comunes e ideas sobre numerosos aspectos de la sociedad. Ayuda a saber de cómo vivían las personas en otros tiempos, por ejemplo, su alimentación, sus viviendas, su religión, su arte y su modo de organización política. Constituye un elemento de la personalidad cultural de un pueblo, pues ayuda a comprender qué une a la comunidad y al país. Brinda herramientas para conocer más fundamentos de la realidad, especialmente a su aspecto social. Los historiadores establecen criterios para el correcto empleo de las fuentes. Esto se basa en las teorías científicas y en su experiencia en general. Es necesario destacar dos aspectos: el uso de las fuentes y el tipo de fuentes. Todos porque como acabamos de mencionar, sí. Las fuentes históricas pueden ser primarias o secundarias. Las primarias se clasifican en materiales como construcciones, audiovisuales como videos caseros, orales como leyendas y escritas como obras literarias. Las secundarias pueden ser libros de historia, biografías, tratados de arte y estudios arqueológicos. Periodos de la historia. La historia emplea las categorías de sincronía y de diacronía para analizar los acontecimientos sociales. El estudiar hechos ocurridos en su sucesión en un mismo lugar o espacio se trata de un análisis diacrónico. En este caso, se establece que cambia y que mantiene igual durante el tiempo estudiado. A continuación, se presentarán las características más relevantes de cada época. Historia ágrafa o prehistórica. Abarca desde el surgimiento de los primeros homínidos hasta la invención de la escritura. Durante este periodo aparece el ser humano moderno en sentido biológico, Homo sapiens. Asimismo, la humanidad inventa la agricultura y funda poblados estables. Edad antigua. Se extiende desde el surgimiento de las primeras civilizaciones hasta la caída del Imperio Romano del Occidente, el cual llegó a controlar toda la región del Mediterráneo. Edad media. Empieza con la fragmentación del mundo mediterráneo. En Europa se estableció el predominio religioso y político del cristianismo. A veces se llama esta época oscurantismo, por el dominio de la religión en la ciencia y la política. Edad contemporánea. Se cree que arranca desde la Revolución Francesa. A partir de entonces, el mundo se organiza en estados nacionales y se afianzan, poco a poco, el sistema político democrático y la economía capitalista. Proceso de hominización. De acuerdo con los conocimientos científicos actuales, la raza humana Homo sapiens, con sus características biológicas modernas, se formó hace unos 200.000 años. El Homo sapiens pertenece a los primates, un orden de los mamíferos del cual son parte, entre otros, los monos y los grandes simios. Si bien los homínidos más antiguos tenían una gran semejanza con los monos, como por ejemplo, caminaban en posición erguida y poseían una marcha bípeda. 2. Sus manos tenían un dedo pulgar opuesto a los demás dedos. 3. Tenían un cerebro de mayor tamaño. 4. Controlaban y produjeron fuego. Y 5. Utilizaron algún tipo de lenguaje o sistema de signos. 1.000.000 de años hasta los 50.000 años antes del presente. Se divide en el Paleolítico inferior, donde el ser humano estuvo en proceso de hominización, el Paleolítico medio, donde empezó la caza de la megafauna y el ser humano se empezó a expandir por los continentes de África hacia Europa. Paleolítico superior, pinturas rupestres, poblamiento inicial de América a través del estrecho de Bering. Mesolítico, aproximadamente entre los 50.000 hasta los 10.000 antes del presente. Fin de la última era glacial, inicio de la domesticación de animales. Neolítico, 12.000 años antes del presente hasta los 6.000 años antes del presente. Y tuvo la domesticación de plantas, sedentarización
y construcciones megalíticas. Ya. La edad de los metales. La edad de los metales, al igual que la edad prehistórica, se divide en tres etapas, que vendría siendo la edad del cobre, que son 4.000 años a 3.500 a.C., donde se dan el uso del cobre en Europa y los monumentos de piedra. La edad del bronce, que se dan 3.500 a 1.200 a.C., donde se origina el invento de la moneda. La edad del hierro se da 2.000 años a 1.500 años antes de Cristo, donde se origina el uso del hierro en el Oriente Medio y la propagación de su empleo en Europa. Etapa de la historia panameña. El Istmo de Panamá se terminó de formar en sentido geológico hace unos 3 millones de años. Sin embargo, los primeros pobladores de nuestro territorio arribaron mucho después de 11.000 millones de años. A partir de entonces se distinguen 4 periodos: prehispánico, hispánico, de unión a Colombia o departamental y el republicano. Periodo prehispánico. El periodo prehispánico abarca más de 11.000 años. Los restos más antiguos que se han encontrado en nuestro país son las puntas bisfaciales halladas en los sitios arqueológicos La Yeguada y el Lago Alajuela. Para facilitar el estudio de este periodo se han dividido en 3 etapas. La primera, que es el paleoindio, la segunda, que es el precerámico, y la tercera, que es el cerámico. Desde 1501 hasta la independencia de Panamá con España, el 28 de noviembre de 1821, denominada por la conquista y la colonización españolas del Istmo. Esta fase marcó la cultura panameña actual, por ejemplo, con el mestizaje, nuestra religión católica y el idioma español. Unida a Colombia o departamental, abarca desde 1821 hasta la separación de Panamá de Colombia el 3 de noviembre de 1903. Algunos hechos del periodo fueron los movimientos separatistas del siglo XIX, la inauguración del ferrocarril transísmico, el intento francés de construir un canal interoceánico. Además, se inicia la presencia y intervencionismo de Estados Unidos en el territorio nacional. El periodo republicano comprende desde 1903 hasta nuestros días. Se ha caracterizado por las luchas orientadas a defender la soberanía en todo el territorio nacional, que se logró finalmente el 31 de diciembre de 1999, con la reversión del Canal de Panamá. Después de superados los gobiernos militares y restauradas las elecciones populares, el reto ha sido encontrar la democracia y vencer la pobreza y la desigualdad.